Muy bien, bienvenidos nuevamente a este momento de estudio de la palabra del Señor. Qué importante es poder congregarnos para compartir de la palabra del Señor, de poder saber cómo nosotros podemos defender nuestra fe. Es para mí un privilegio poder estar con ustedes y finalmente compartir en este día de sábado este tema importante que he titulado El poder para mantenerse firme en defensa de nuestra fe. Parte 1. ¿Y por qué es parte 1? Porque en realidad es un tema dividido en dos partes de acuerdo a lo que vamos a ver en la palabra del Señor. Yo por mucho tiempo estuve analizando y pensando qué significa este aspecto de defender nuestra fe. ¿Qué significa defender la fe? ¿Cómo poder estar en defensa de esa fe que ha sido dada a su iglesia, al pueblo de Dios? Y pensé y debatí un poco al respecto, ¿no? Será de tener mucho conocimiento, poder llenarme, tener toda la claridad mental de lo que significa la doctrina adventista, lo que significa nuestras enseñanzas, nuestros principios, nuestros fundamentos. Y por supuesto eso es parte del aspecto, pero me puse a pensar, a debatir conmigo mismo, cómo presentar esto en una forma tangible, real, palpable. Y cuando puse en estudio este pensamiento, me encontré con una cita de la pluma inspirada que realmente me llenó o me trajo mucha inquietud, mucha preocupación por la forma en la cual yo mismo me he preparado o me he sentido preparado para este tiempo en el que vivimos. Y voy a abrir con ustedes de la palabra de inspiración en el tomo 5 del Testimonios para la Iglesia, en la página 253. Voy a leerles lo que la sierva del Señor ha dicho. Pero antes de ir a la palabra inspirada y antes de abrir la palabra de Dios también, voy a invitarles a que me acompañen inclinando sus rostros para una oración. Oremos. Amante Padre Celestial, oh Señor, en este momento, al entrar en el estudio de tu palabra, pido, Dios, que tú puedas venir sobre nosotros para que lo que compartamos, lo que digamos, lo que hablemos, pueda venir de tu trono de gracia, pueda venir de tu palabra y sea yo simplemente un instrumento en tus manos. Ruego, Dios, que seas con cada uno de nosotros aquí presentes y que de esta manera podamos entender y comprender tu verdad y saber de que hemos tenido un encuentro con Jesús. Pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Quiero leerles la cita que se encuentra allí en Testimonios para la Iglesia, al tomo 5, página 253. Y dice la pluma inspirada lo siguiente: están por sobrecogernos tiempos que probarán las almas de los hombres. Los que son débiles en la fe no resistirán la prueba de aquellos días de peligro. La pluma inspirada comienza con una declaración no muy alentadora. De hecho, nos dice que los débiles en la fe podrán estar en firmes, podrán estar preparados para la prueba que avecina. No podrán estar en firmes, no podrán sobrellevar o resistir la prueba de aquellos días de peligro. Luego dice ella, las grandes verdades de la revelación deben ser estudiadas cuidadosamente, porque todos necesitaremos un conocimiento inteligente de la palabra de Dios. Aquí la palabra inspirada nos dice de que todos necesitaremos de un conocimiento ¿qué? Inteligente de la palabra de Dios. Hay muchas personas que dicen, y muchos inclusive en nuestra propia iglesia, ¿no es cierto? Creemos de que conocemos la Escritura, porque sabemos las historias bíblicas, sabemos el mensaje del Evangelio de la cruz de Cristo, sabemos la historia más o menos a grandes rasgos de la creación, pero como hemos visto en la presentación del pastor Boris sobre la creación y sobre el sábado específicamente, nos damos cuenta de que hay mucho más allá de lo que hemos acostumbrado a estudiar o a entender. Pero este conocimiento, en cierto sentido superficial de la Escritura, no es suficiente. Necesitamos un conocimiento inteligente. Dice lo siguiente, continuando el párrafo: el estudio de la Biblia y la comunión diaria con Jesús
nos darán nociones bien definidas de responsabilidad personal y fuerza para subsistir en el día de fuego y tentación. Aquel cuya vida esté unida con Cristo por vínculos ocultos será guardado por el poder de Dios mediante la fe que salva. Y luego, continúa diciendo ella, se requiere del cristiano que sea diligente en escudriñar las Escrituras, en leer una y otra vez las verdades de la palabra de Dios. La ignorancia voluntaria con respecto a ellas hace peligrar la vida cristiana y el carácter, ciega el entendimiento y corrompe las facultades más nobles. Esto es lo que produce confusión en nuestras vidas, o nuestra vida. Es decir, la falta de escudriñar la Escritura, de leer los pasajes que tal vez usted ya conoce, de volver a leerlos, de volver a estudiarlos, de volver a repasar, hace que nosotros tengamos o perdamos el entendimiento y caigamos en ceguera y corrupción de nuestras facultades. Esto produce confusión en nuestras vidas. Y saben ustedes que hoy por hoy no es, digamos, raro encontrarse con hermanos y hermanas dentro de nuestra propia iglesia que están confundidos, que andan en confusión, que no saben qué en cuanto a creer en cierto punto de doctrinal. Tienen confusiones sobre su manera de vivir, tienen confusión sobre si es correcto guardar ciertas cosas o no hacerlas, etc. Y sobre las mismas doctrinas de la iglesia existe confusión. Pero todo se debe a que nosotros tenemos una fe frágil, una fe débil, y no hemos estudiado la palabra de Dios correctamente. Finalmente quiero ir al siguiente párrafo de esta misma cita, que es donde quiero que nosotros pongamos atención con mucha dedicación. Dice, pronto han de realizarse grandes cambios en el mundo y cada uno necesitará un conocimiento experimental de las cosas de Dios. Dice aquí ella que pronto habrán grandes cambios en el mundo y cada uno necesita ¿qué? Un conocimiento experimental de las cosas de Dios. Les hago una pregunta. ¿Qué significa esto de tener un conocimiento experimental de las cosas de Dios? ¿Qué es esto lo que dice la palabra inspirada que tenemos que tener? ¿Y qué significa para mí tener un conocimiento experimental por propia experiencia? No solamente intelectual, no solamente en una teoría, pero en una experiencia de las cosas de Dios. Cuando yo leí esta cita, y particularmente este punto, me puse a pensar, bueno, ¿qué significa este conocimiento experimental? De tener una experiencia. ¿Cuál es este conocimiento? ¿A qué se refiere? Y en vez de ponerme a tratar de, como te digo, tal vez buscar qué dice algún teólogo, qué dice algún pastor, qué dice algún libro escrito por algún hombre, algún teólogo de la iglesia, pide al Señor dirección en esto. Bueno, Señor, ¿qué significa tener el conocimiento experimental de las cosas de Dios? Y llegué a un versículo que es muy conocido. Específicamente es conocido porque es parte del mensaje de los tres ángeles. Pero es la parte donde declara la palabra el conocimiento experimental del pueblo de Dios. Y usted dirá, bueno, ¿cuál es ese? Porque los primeros tres mensajes, o los mensajes de los tres ángeles, mejor dicho, hablan, ¿no es cierto?, de el temer a Dios de gloria, de la hora de su juicio llegado. Luego habla de adorar al Creador. Entonces dice, bueno, adorar parte de la parte experimental. Uno puede experimentar adoración. Pero, ¿qué es eso realmente? Luego vamos al segundo mensaje, ha caído Babilonia. Luego hablamos del tercer mensaje que habla sobre la marca de la bestia, ¿no es cierto? El que recibe la marca de la bestia. Entonces uno dice, bueno, ok, son cosas prácticas en cierto sentido, pero ¿qué significa esto? Porque eso todavía, hasta cierto punto, ¿no es cierto? La marca de la bestia, la caída de Babilonia y elementos del juicio están en realidad todavía en su curso. No han llegado y no se han visto. Pero ¿qué hace posible para que yo pueda estar preparado y pueda estar en pie cuando venga el día
de prueba. Bueno, Apocalipsis 14:12. La última parte de este mensaje de los tres ángeles dio para mí la evidencia que estaba buscando. Noten allí este versículo que ustedes lo conocen, creo que de memoria. Dice la palabra de Dios, aquí está ¿qué? La paciencia de los santos. Aquí están los que guardan, noten aquí, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Me puse a pensar, bueno, está hablando aquí del remanente de Dios, del pueblo de Dios, que se puede levantar, que puede estar en pie y que es el que proclama el mensaje de los tres ángeles, el que hace el llamado de atención al mundo, el que predica, el que pregona este mensaje. Y la característica de estas personas, de los que dan el mensaje de los tres ángeles, está definida en 2 puntos particulares. Y son 2 puntos de experiencia. Los que guardan los mandamientos de Dios, por supuesto, y tienen la fe de Jesús. Hago una pregunta, amados hermanos. ¿Qué significa los mandamientos de Dios o guardar los mandamientos de Dios? Usted puede decir, bueno, pastor, esto es fácil porque yo puedo ir a la lista de los mandamientos y si yo les digo a ustedes, ustedes guardan el primer mandamiento, ¿qué dirían ustedes? Ustedes, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el primer mandamiento que tiene la palabra de Dios? El primer mandamiento de los 10 mandamientos. ¿Cuál es el primero? No tendrás otro dioses ajenos delante de mí. O sea, no tendrás otro Dios que no sea yo. Y todo adventista, inclusive todos muchos cristianos afirman que eso es algo que ellos practican. Usted dirá, yo no tengo ningún otro Dios. Para mí solo hay Dios en los cielos y ese es el único Dios al que yo adoro. Y yo le diría amén por esto, pero ¿realmente entendemos ese punto? El segundo mandamiento, ¿cuál es? No te harás ¿qué? Imágenes. Usted diga, bueno, yo fui de católico. Sé lo que es adorar imágenes, sé lo que es tener una virgen, tener, qué sé yo, una foto o una imagen de la Virgen o de Cristo, y sé, o de algún santo, ¿no es cierto? Y yo estuve en esa experiencia de catolicismo, ¿no es cierto? Como cristiano, nací en un lugar católico, y entendí que lo que estaba haciendo antes, eso de orar a María, o orar a los santos, o ponerles velitas, o lo que sea, eso era idolatría, y por ende ya no hago eso, así que yo estoy adorando a Dios. O sea, el segundo mandamiento lo guardo perfectamente. Bueno, ¿cuál es el tercer mandamiento? No tomarás ¿qué? El nombre de Dios en vano, porque Dios no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Entonces dirá, ay, amén, pastor, ese también lo guardo perfectamente, porque yo no uso el nombre de Dios en vano, no maldigo su nombre, no me junto o no me gusta escuchar chistes o bromas usando el nombre de Dios o de Jesús, así que yo estoy bien en ese lugar. Y saben, cuando uno va por la lista, incluyendo el sábado y por supuesto los demás otros mandamientos, uno podría decir, bueno, como el joven rico, todo lo guardado desde mi juventud. O sea, desde que entré a la iglesia, así que la experiencia de los 10 mandamientos los tengo bien en mi bolsillo. Los tengo ya practicados, así que soy un ejemplar guardador de los mandamientos de Dios. Pero eso era exactamente lo que los judíos afirmaban tener. Los judíos afirmaban guardar los mandamientos de Dios. ¿Qué judío decía, yo rompo los mandamientos de Dios? Ninguno. Todos guardaban los mandamientos de Dios. Al igual que el adventista de hoy por hoy, profesamos guardar sus mandamientos. Pero creo, con toda sinceridad, que hemos visto solamente un aspecto superficial de la ley de Dios. Un aspecto demasiado por encima. Y no nos damos cuenta de lo que realmente eso encierra en nuestra experiencia. Y por ende, no conocemos experimentalmente las cosas de Dios. Este tema voy a enfocarme en qué significa guardar los mandamientos de Dios. Y en el siguiente tema hablaremos qué significa tener la fe de Jesús. Y mientras vamos analizando, yo quiero que vayan conmigo en sus Biblias y partamos por una premisa importante sobre qué son los mandamientos de Dios. Primeramente, en el Salmo 119, 151,
tenemos una declaración de la palabra de Dios acerca de sus mandamientos. Uno de los 3 elementos bíblicos que se declaran, que se presentan, que se mencionan como verdad. Miren ustedes qué dice allí la palabra del Señor. Salmo 119, 151 nos dice allí la palabra de Dios: cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son ¿qué? Verdad. Son verdad. Les pregunto, ¿qué es verdad de acuerdo a la palabra de Dios? Sus mandamientos. Es decir, en sus mandamientos no existe ninguna parte de suposición, de falsedad, de algo incompleto. Es verdad absoluta. Ahora, en la Biblia hay solo 3 cosas que son declaradas como verdad. ¿Cuáles son ellas? Les doy la primera, que es los mandamientos de Dios. La segunda se encuentra en Juan 14:6, cuando Jesús dijo: yo soy el camino, ¿qué más? La verdad, ¿y qué? Y la vida. ¿Quién es verdad aparte de los mandamientos de Dios? Jesucristo. Jesucristo es verdad absoluta. Y finalmente, ¿qué dijo Jesucristo en Juan 17:17? Padre, santifícalos por tu palabra. ¿Tu palabra es qué? Es verdad. Tu palabra es verdad. Es decir, la palabra de Dios es verdad. Jesucristo es verdad y su ley es verdad. Esos son los únicos 3 elementos en la palabra, en la Biblia, en el universo, que son declarados como verdad. Por ende, comenzando de esa premisa, tenemos que ahora analizar, bueno, si es que la verdad es la ley de Dios, si la verdad es su palabra y si la verdad es Cristo, les hago una pregunta. ¿Son o es cualquiera de esos elementos de alguna forma algo malo para nosotros, algo inconveniente, algo que es en contra nuestra? ¿Es la palabra de Dios contraria a nosotros o nos muestra la luz, nos muestra la verdad? Por supuesto, nos ayuda a conocer. ¿Es Jesucristo en alguna forma enemigo de nosotros? ¿O nos amonesta o nos quiere separarnos de Él? No, al contrario, viene a acercarse a nosotros, a buscarnos a nosotros, a acercarnos a Él. Y los mandamientos de Dios, ¿por qué se convierten entonces para muchas personas como un problema en la vida? Como un inconveniente, como una experiencia de decir: ay, qué desgracia tener que guardar el sábado, porque me toca cortar mis horas de trabajo, o no puedo hacer esto en sábado, no puedo irme a ver un partido de fútbol, no puedo estar con mis amigos, etc. Y vemos la ley de Dios de una forma tan negativa, tan opresiva, tan oscura, en vez de verlo como algo bueno. Dice la palabra de Dios en Romanos 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y ¿qué? Bueno. O sea, la palabra de Dios dice que la ley de Dios es santa, justa y buena. Pero ¿por qué es que nosotros en nuestra experiencia hemos visto la ley de Dios como algo no ni bueno, ni justo, ni agradable? Porque no nos damos cuenta o hemos perdido de vista por qué el Señor nos dio su palabra, por qué nos dio su ley, por qué el Señor Jesús nos habla en cuanto a la ley de Dios en una forma que nos beneficia. Quisiera que vayan conmigo al libro de Gálatas 3:24. Gálatas 3:24 nos presenta allí la palabra de Dios, una declaración de por qué la ley de Dios es dada. ¿Cuál es el propósito de la ley de Dios? Es un ayo. Y uno dice: ay, el ayo es un problema. No, es un espejo, es una fórmula, es una herramienta del Señor que es verdadera. ¿Para qué? Dice allí, de manera que la ley, nuestro ayo fue, ¿para qué? Para llevarnos, ¿a dónde? A Cristo. Para que fuésemos, ¿qué? Justificados por la fe. Es decir, cuando el Señor presenta su ley y nos dio su ley que es buena, justa y verdadera, que es algo que es agradable para nosotros en el sentido de que nos apunta a nuestra necesidad de Cristo, nos demuestra nuestra continua dependencia de Dios, entonces puedo decir: ahora entiendo por qué
deleitarse en su ley, pensar en sus mandamientos, era una delicia para el salmista. Porque con esto, en el pensamiento, en deleitarse en la ley de Dios, había y existía en su mente la posibilidad de ir continuamente al dador de la vida, de poder ser llevado a Cristo. Si usted quita la ley de su vida, si usted dice, bueno, la ley de Dios no es tan importante, como por ejemplo en el mundo cristiano es algo que se presenta continuamente, se habla continuamente y lamentablemente antes era reservado para los hermanos que estaban en una oscuridad en cuanto a la palabra de Dios. Me refiero a los hermanos evangélicos, hermanos quizás de gente de otras denominaciones, pero tristemente, hoy por hoy, dentro de la misma iglesia adventista, se ha puesto la ley de Dios como algo antagónico, algo no agradable, y se hace un énfasis tan grande en nuestra salvación por gracia y en nuestra salvación por los méritos de Cristo, que se pone a un lado la ley y no se dan cuenta de que estamos rompiendo la manera experimental de las cosas de Dios para el ser humano. Vayamos brevemente al libro de Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6. Juan, capítulo 2, primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6. Aquí el apóstol Juan, haciendo énfasis, tratando de mostrar una dimensión de lo que significaba para él conocer a Cristo en una experiencia personal, presenta esta declaración. Y esto sabemos que nosotros le hemos conocido. ¿Cómo es que yo sé que conozco a Dios, que experimento las cosas de Dios, que sé que estoy con el Señor? Dice allí, si guardamos ¿qué? Si guardo los mandamientos es la forma como entiendo, como conozco a Cristo, como sé que lo conozco. Cuando yo ejecuto en mi vida el cumplir su ley, es una revelación, una demostración en mi vida experimental que conozco a Dios. Si es que yo no entiendo este concepto, si yo no he podido comprender, como dice aquí el apóstol Juan en el versículo 4, el que dice, pero yo le conozco a Jesús y no guarda sus mandamientos, ¿qué tal es este hombre? Es un mentiroso y no hay ¿qué? No hay verdad en él. ¿Por qué? Porque si yo rechazo la ley de Dios, que es verdad, ¿puedo tener la verdad? No. Entonces cuando usted dice, pero hay gente, por ejemplo, hay gente que dice, no, pero es que el hermano evangélico es un hombre que ama a Dios, que ama al Señor de todo corazón. Y yo digo, bueno, si es que el hombre no tiene mayor luz, posiblemente podemos decir que su amor es genuino. Pero si ama a Cristo y no guarda sus mandamientos, si no llega a experimentar el amor de Cristo en esa experiencia de guardar su ley, en realidad no hay amor al Señor. Solamente lo sirve de labios. Como la palabra de Dios habla del pueblo de Israel, que de labios me ama y me alaba, pero su corazón está ¿dónde? Lejos de mí. ¿Por qué? Porque en su experiencia, en su vida, no había verdad. No se ejecutaba verdad. Noten ustedes que continúa diciendo el apóstol. Dice el versículo 5. Mas el que guarda su palabra, y aquí guardar la palabra está en relación a la ley de Dios, el que guarda los mandamientos de Dios, el amor o la caridad de Dios está verdaderamente perfecta en él. Por esto sabemos que estamos en él. Es decir, ¿cómo sé yo que estoy en Cristo? Porque guardo su palabra y guardo sus mandamientos. Entonces tenemos que ahora pensar un poco en esto. Bueno, ¿qué significa guardar sus mandamientos? Vuelvo a decirle a ustedes, si les dije al principio, les dije los primeros 3 mandamientos. Ustedes seguramente, tal vez no levantaron su mano, pero seguramente en su mente dicen, sí, yo gracias a Dios esos los tengo bien guardados. El primero, el segundo y el tercero, y por no decir el cuarto, estoy aquí presente, así que estoy guardando el sábado. Bueno, vamos a ver si es que el tiempo nos da para simplemente entrar un poco en ver qué significan estos mandamientos y qué realmente, o si realmente estoy yo en guardándolos de verdad, si conozco la ley de Dios en la forma que el Señor quiere que la conozca. Vamos a ir al libro de Deuteronomio, capítulo 5,
Y vamos a analizar brevemente la Escritura, la palabra de Dios, en la declaración de sus primeros 3 mandamientos en esta mañana. ¿Saben ustedes por qué escogí Deuteronomio? ¿Por qué no fui a Éxodo? Usted dirá, bueno, Éxodo y Deuteronomio, ¿cuál es la diferencia? Éxodo, capítulo 20, ¿no es cierto? Cuando se dio por primera vez la ley de Dios en una forma audible, hablando al pueblo de Israel, el Señor dio a Israel, a un pueblo que estaba saliendo apenas de Egipto, que estaba saliendo apenas de su esclavitud, de su experiencia, que habían entrado recién en una relación con el Señor. Pero en Deuteronomio, capítulo 5, se le declara la ley, y la palabra Deuteronomio es una palabra griega que realmente significa deuteros, que significa segundo, y nomos, que significa ley, es decir, una declaración dada por segunda vez de la ley de Dios. En Deuteronomio, el capítulo 5, vemos en cambio la ley de Dios dada después de 40 años, después de que una generación entera había visto y habían guardado la ley de Dios. Y esta es la manera como yo pienso que nosotros como adventistas también estamos. Hemos guardado la ley de Dios por muchos años, por mucho tiempo. Y tenemos que escuchar el lenguaje que usa el Señor para decir la ley de Dios por segunda vez. Noten ustedes cómo dice la palabra de Dios, comenzando con el primer mandamiento. Dice allí, versículos 6 y 7. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses extraños delante de mí. Noten aquí cómo la palabra de Dios la presenta aquí en Deuteronomio, el capítulo 5, que el Señor se introduce o se presenta a su pueblo al declarar su ley por segunda vez, que Él es el que los sacó de Egipto y los sacó de la esclavitud. Es decir, que ahora tenían libertad. Les hago una pregunta, amados hermanos. ¿Usted no ha sentido verdadera libertad en haber salido de la oscuridad, de la ignorancia del pecado? Cuando usted estaba, digamos, antes de su conversión, antes de llegar a conocer la verdad del sábado, la verdad de la palabra de Dios, la verdad del Evangelio de Cristo, ¿cómo era su vida? ¿Cree que usted estaba en una mejor condición anteriormente que ahora? ¿Considera que su vida antes de conocer a Dios era mejor? ¿Era más agradable? ¿Era más bonita? ¿Era más novedosa? Tal vez a las personas que nacen en la iglesia les es difícil, ¿no es cierto? Uno dice, bueno, es que yo nunca conocí nada más. Siempre conocí la iglesia desde que nací. Mi caso, por ejemplo, yo nací en la iglesia, fui criado en la iglesia adventista. Y yo podría decir, bueno, yo no conocí nunca el mundo, así que yo no sé lo que es no tener la experiencia de estar afuera y venir a la luz de la palabra de Dios. No sé cuál es su condición, no sé cuál es su experiencia. Pero su experiencia, si su experiencia es en una como la mía o diferente, el hecho está de que de alguna forma u otra tenemos nosotros que tenerla o estamos llamados a tener la invitación a reflexionar qué sería mi vida sin el Señor. ¿Qué sería mi vida sin conocer su luz? El Señor nos dice, yo lo saqué de Egipto, de casa de esclavitud, de casa de servidumbre. Si tú reconoces y te das cuenta de que cuando Dios da su decálogo, su ley, está dándonos una oportunidad, una invitación para experimentar libertad de verdad. No está declarando una cosa para tenernos en opresión, en esclavitud, de decirnos, bueno, te voy a agarrar las manos para que no hagas cosas que yo no quiero que hagas. No es que nos está poniendo aquí una argolla en el pescuezo o en el cuello, ¿no es cierto? Y nos está agarrando para decir, vas a hacer lo que yo te digo ahora. En realidad, el Señor presenta su ley en una forma de libertad, en una forma de presentar lo que esto realmente hace en beneficio nuestro, en beneficio de nuestra vida. Pero si usted, como les digo, si usted ha caído tal vez en la experiencia, porque puede ser que hemos caído en un legalismo y se nos hace tedioso la ley de Dios, se nos hace tedioso guardar sus santos sábados, se nos hace tedioso mantener los mandamientos, es porque no hemos iniciado el
encuentro con el Señor en lo que significa libertad. Y no hemos dado cuenta de que esta ley es una ley de libertad, como menciona el apóstol Santiago. Así que vamos a ver ahora, ¿por qué es importante ese concepto? Vamos a ver. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Nadie, digamos, uno dice, bueno, amén, no tengo eso en mi problema. Bueno, voy a usar una historia que se encuentra en la Biblia para demostrar que, en realidad, los judíos y también nosotros tenemos dioses ajenos. Y tenemos dioses que nos están robando de nuestro afecto, de nuestra relación con el Señor, y que de alguna forma u otra son impedimentos para nosotros de experimentar lo que significa guardar la ley de Dios y tener libertad en Cristo. Antes de ir a la historia, quiero unir al segundo mandamiento, porque el primero y el segundo mandamiento tienen una relación muy íntima. Vamos al segundo mandamiento que se encuentra en el versículo 8. ¿Qué dice allí en Deuteronomio 5, 8 al 10? No harás para ti, ¿qué cosa? Escultura, ni imagen alguna de cosa que estará en los cielos, o bajo la tierra, o en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los terceros, y sobre los cuartos, a los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Noten ustedes que en este segundo mandamiento, en esta segunda declaración del Señor, aquí el Señor en el libro de Éxodo y en el libro de Deuteronomio presenta una declaración que Jesús mismo declaró después. Si me aman, ¿qué vamos a hacer? Guardar los mandamientos. Aquí el Señor dice, en el segundo mandamiento dice, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Es decir, lo que motiva realmente a guardar su ley es la lealtad del amor a Dios en respuesta a la posibilidad, a la decisión de Dios de libertarnos, en realidad, de la opresión del pecado. Y por ende, entonces vamos a tener que ahora sí analizar con detenimiento qué significan estos dos mandamientos. Primeros dos nada más. Para comenzar, hay una historia que se encuentra en el libro de Samuel, 1 Samuel capítulo 7. Esta historia es interesante porque presenta un cuadro especial del pueblo de Israel cuando tuvo por 20 años una sumisión a los filisteos. Pero estos 20 años de sumisión fueron 20 años donde no tenían la oportunidad de adorar a Dios. Es decir, habían perdido el tabernáculo de reunión. Ustedes recordarán que 20 años atrás, antes de esa historia, en el tiempo que Elí era el sumo sacerdote en Siloé, allí Elí había, por sus hijos que habían usurpado y abusado de su rol de sacerdotes, habían tomado el arca en una guerra con los filisteos y tomaron el arca como un amuleto, ¿no es cierto? Los llevaron allá al lugar, al campamento de la batalla. ¿Y qué pasó con el arca? ¿Les libró? ¿Les ayudó a tener victoria? No, fue tomada por los filisteos, todos murieron, los hijos de Elí fallecieron, sus soldados, etc. Y entonces, en esta destrucción, el mismo tabernáculo fue saqueado. El tabernáculo de Moisés que eligió en el desierto. Se quedaron sin tabernáculo y se suspendieron los cultos de adoración en el tabernáculo. No se hacían ya los holocaustos. Por 20 años cayeron en un estado de incertidumbre espiritual el pueblo de Israel. Por 20 años empezaron ellos a dejar que la influencia de los paganos, de los filisteos y de los pueblos aledaños entraran en sus vidas. Empezaron entonces ellos como dejaron de rendir un culto al Señor correctamente y no tenían ese tabernáculo, esa oportunidad de rendir a Dios holocaustos, empezaron a tener y llenarse de extraños dioses en sus vidas. Vamos a ver qué pasó, versículo 1 del capítulo 7 de 1 de Samuel. Versículo 3. Dice allí, y habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo corazón os volveréis a Jehová, quitad los dioses ajenos
y a Asteroth de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y a solo él servid, y él os librará de la mano de los filisteos. ¿Qué es lo que el pueblo de Israel quería? Necesitaba, deseaba en su corazón. Ser librados, ser salvados de los filisteos. La opresión, el conflicto, la imposición en sus vidas de esta carga de servir a un pueblo pagano que les mantenían en una esclavitud tan interesante que no les permitían tener ningún tipo de armas, ningún tipo de herramienta de guerra. Los tenían oprimidos completamente. Y el pueblo de Israel, después de ser oprimidos, después de dejar de haber sido el pueblo de Dios que tenía libertad y era el pueblo que tenía prosperidad, tenía bonanza, tenía bendición, se convirtió en un pueblo miserable, un pueblo pobre, un pueblo oprimido. Por 20 años en esa condición. Yo me pongo a pensar, si fuéramos nosotros, o si somos el pueblo de Dios en el tiempo actual, ¿cómo nos pondríamos nosotros en nuestra experiencia personal como iglesia, como pueblo? Estamos en la misma, no sé, luz que ellos en cuanto al mundo a nuestro alrededor. Nos miran como adventistas, como una verdadera iglesia que tiene realmente una experiencia de imitar. Somos adventistas, hombres y mujeres que la gente dice, oye, yo quisiera tener tu experiencia, yo quisiera tener tu vida. Tienes una vida tan tranquila, no tienes problemas en tu familia, no tienes problemas con tu trabajo, no tienes problemas económicos, estás en una situación que es envidiable para mí. Eso no existe. Hoy en día el adventismo es otro de los miles de cristianos que existen, tristemente hablando. Ya no es más, antes, inclusive hace unos años atrás, hace un par de décadas atrás, éramos un pueblo conocido por la longevidad. Teníamos esa parte era muy fuerte en el adventismo, pero estadísticamente hablando ya no es así. Ya no es así. Y no digo con esto de que el Señor no nos envía pruebas a cada persona, particularmente quizás en salud o en temas por el estilo. Puede ser que el Señor envíe esas circunstancias y nos pone inclusive algunos a dormir, a descansar antes. Eso también es una revelación de Dios. Pero en líneas generales, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios debíamos ser luz en las naciones. Un pueblo ejemplar, donde no tendríamos problemas en los hogares sólidos, hogares bien definidos, hijos bien formados, educados, prósperos, gente de bien para las naciones. Pero poco a poco estamos cada vez más siendo opacados porque nos estamos llenando, en mi punto de vista, de muchos dioses ajenos que no nos hemos dado cuenta han entrado imperceptiblemente en nuestra vida. En el caso de Israel, ¿no es cierto? Samuel le dice a ellos, quita los dioses ajenos y a Asteroth que entre ustedes está entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová y a él solo servid. Entonces, noten ustedes que hicieron en el versículo 4, los israelitas. Vino este llamado del Señor y tuvieron que hacer un examen cada cual, y noten lo que pasó allí. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Asteroth y sirvieron solo a Jehová. ¿Qué hicieron ellos? Quitaron de su vida lo que estaba impidiendo adorar a Dios. Y vamos a analizar brevemente cuáles son esos dioses. Usted dirá, bueno, yo no tengo ningún Dios, no tengo ninguna imagen en mi casa, no tengo ninguna virgen, ningún santo, ninguna cosa por el estilo, así que para mí no cuenta. Bueno, vamos a ver. Y los voy a compartir de la palabra de Dios. Vamos a Génesis 35, 2 y 4. Génesis 35, 2 al 4. Presenta allí la palabra de Dios, una de las formas como el enemigo, como nosotros hemos quizás permitido que nos llenemos de ciertos ídolos, que nos están robando de la adoración del corazón total al Señor. Dice la palabra de Dios allí, en el ejemplo de Jacob. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos.
Y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar a Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha sido conmigo en el camino que he andado. Así dieron, versículo 4, a Jacob todos los dioses ajenos que habían en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encima que estaba junto a Siquem. ¿Cuál era parte de los dioses de la idolatría, de lo que estaba previniendo para Israel, para Jacob, poder entrar en comunión con el Señor? Poder entrar en una relación de verdad con Dios, experimentar al Señor en su vida. Aquí habla acerca de los vestimentas, de los zarcillos, de las joyas. Miren, y no es con el afán de ser dogmático, pero el pueblo de Dios era conocido por ser un pueblo sencillo. No tener nada ostentoso en nuestra apariencia. No traer atención a uno mismo, ni con joyas, ni con apariencia, ni con ropa fina, nada por el estilo, ¿no? Pero tristemente y paulatinamente se infiltró en nuestra sociedad y comenzó con algo que es hasta culturalmente aceptable como una banda de un anillo de matrimonio, como una banda de matrimonio. Pero esto abrió el camino para que muchas personas digan, bueno, no, es que una banda está bien, pero también una joyita encima no hay problema. Y empezamos, sin darnos cuenta, a permitir que nuestra apariencia sea no como el Señor pide que sea cuando vamos delante de Él. Las joyas, las vestimentas costosas, son una de las maneras como hemos permitido que dioses ajenos entren en nuestra vida. Y usted dirá, bueno, yo soy varón, así que para mí, como no me pongo ni un arete, ni ninguna nada, o no tengo nada de ese problema, para mí no cuenta. Bueno, vamos a ver si es que usted se libra del siguiente punto, del cual otro Dios que está quizás en su vida, que está penetrando en su vida. Noten ustedes aquí, en el capítulo de Filipenses, capítulo 3, versículo 18-19. Filipenses 3, 18-19. Noten aquí como el apóstol Pablo declara, porque muchos andan, de los cuales os dije muchas veces que aún, ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Noten cómo él dice, muchos andan dentro del pueblo de Dios, que son, y dice, él llorando, yo lloro porque son enemigos de Cristo. ¿Y cuál es el problema de ellos? ¿Por qué son enemigos de Cristo? Dice allí, cuyo fin será perdición, cuyo Dios es ¿qué? ¿Cuyo Dios es cuál? El vientre. ¿Cómo? ¿El vientre es mi Dios? Ah, sí. El vientre es tu Dios. Un Dios ajeno. No es un Dios que te habla de vez en cuando y te dice, oye, una hamburguesita por ahí no hace mal, ¿no es cierto? O párate por ahí por un McDonald's y cómete este pollo, etc. O quizás un cafecito, ¿no es cierto?, para despertarme porque tengo este problema de tener... Entonces, empezamos nosotros a dejar que nuestros gustos, nuestro apetito, nuestro vientre se convierta en aquel Dios, en minúsculas, que ocupa e interpone nuestra relación con el Señor, que nos impide realmente tener un solo Dios en nuestras vidas. El vientre se convierte en un pequeño Dios y es un problema para muchos de nosotros. Y Dios nos dice, bueno, te muestro esto porque no puede haber libertad en tu vida, no puede haber comunión plena conmigo, no puede haber la experiencia que quiero darte de la verdadera alegría y verdad y vivir en comunión con el Señor, vivir en guardar sus mandamientos, que nos deleitemos en ellos, mientras nosotros tengamos estos dioses ajenos en nuestra vida, estos pequeños dioses, estos pequeños ídolos entre nosotros. Noten que nos dice en Hechos 19, 18-19. Hechos 19, 18-19 nos presenta allí la palabra de Dios. Otros que nos presentan allí que tuvieron que hacer algo al respecto, que también tenían ídolos, que también tenían otros dioses, pero estaban camuflados de otra manera. Dice allí en Hechos 19, 18-19, dice la palabra de Dios. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado vanas artes trajeron los libros, los quemaron delante de todos y echada la cuenta del precio de ellos, hallaron ser 50,000 denarios. Es decir, cuando conocieron la verdad de la palabra de Dios,
tuvieron que hacer una decisión personal, algo que está en su poder, en su capacidad de hacer. Al igual que en el tiempo de Israel, cuando Samuel les dice a ellos, quiten sus dioses. Cuando el Señor nos habla a nosotros, nos presenta y nos habla a nuestra conciencia y nos dice, mira, tú tienes un Dios en tu vida. Puede ser una colección de, no sé, de música, que usted sabe que eso no tiene nada que ver con el Señor. Lo único que hace es, lo lleva a otra dirección, opuesta a Dios. Tal vez usted dice, bueno, son libros de superación propia, son libros de, qué sé yo, de historias que me ayudan a tener un concepto más claro, no sé. Pero de alguna forma u otra dice aquí la palabra de que ellos tuvieron que tomar la decisión de deshacerse de esas vanas artes, de lo que no conlleva la vida, y tener que no solamente deshacerse de ellos, pero quemarlos, dejar a un lado. Y esto era un paso de necesidad propia, porque Dios no puede forzar lo que tú puedes hacer, no puede obrar en lo que tú puedes hacer con tu propia fuerza. Y aquí hay que pensar muy detenidamente, ¿no? Tenemos nosotros quizás afecto a algo que hemos guardado en nuestros closets, o estamos con, no sé, puede ser una colección de alguna cuestión de deportes, alguna cuestión, no sé, alguna cosa que en tu vida te esté realmente imitando, tener un acercamiento a Dios y de alguna forma no te das cuenta de que esas cosas del Señor dice, si estás en realidad buscando estar en mi relación, en una comunión conmigo, conocerme a mí, experimentar mi ley, hay que quitar y ponerlos, destruir esas cosas. Ni siquiera lo usaron para vender. Y aquí me pongo a pensar, ¿no? Porque una vez una persona me decía, bueno, yo tengo una colección de años que he guardado de tarjetas de béisbol. Y bueno, mi colección que vale no sé cuántos miles de dólares y lo que sea, ¿no? ¿No puedo dar eso a venderlo y dar a Dios? Bueno, hay un peligro al respecto. Y les digo esto porque hay una historia muy interesante de individuos que guardaron una parte de algo que decían iba a dar a Dios. ¿Cuál es la historia de Zafira y Ananías y Zafira? Estos individuos, ¿qué hicieron? ¿No es cierto? Ellos dijeron, vamos a dar a Dios esta propiedad y todo lo que ella sale. Resulta que se vendió y buen precio, más de lo que pensaban. Y empezó a decir, uy, ¿para qué vamos a dar todo a la iglesia, al Dios? No hace sentido. Guardemos una parte, escondamos una parte, esa parte nadie va a saber. ¿Y qué pasó en ellos? Cayeron en el pecado de mentir a Dios. ¿Podemos mentir a Dios? ¿Podemos engañar al Señor? No, por supuesto que no. Pero ellos creyeron que era posible mentir a Dios. Y aquí es donde cae, por ejemplo, y el tiempo no me va a dar para poder entrar en detalle en esto, pero ellos cometieron, sí, la codicia fue uno de los aspectos, pero primordialmente, estos hombres, Ananías y Zafira, esta pareja, tomaron el nombre de Dios en vano. ¿Por qué? Porque ellos profesaron tener el nombre de Cristo, el nombre de cristianos, de creyentes. Y dijeron al Señor, Señor, somos tus hijos, aquí está lo que es para ti. Una buena porción, por supuesto. La gente va a decir que qué dadivosos, qué gente más linda que contribuye a la casa de Dios. Pero estaban usando el nombre de Dios en vano. Estaban usurpando el nombre de creyente, de cristiano, de seguidor de Cristo, de hijo de Dios, en vano. Y el Señor no puede tomar por inocente a quien toma su nombre en vano. Y en ese sentido notamos de que estos hombres que dieron esta supuesta ofrenda fueron tomados y ejecutados en ese momento para dar una advertencia severa a quien trata de ser hipócrita, de mentir al Señor con su vida y con lo que tiene. Por eso les digo, si es que, por ejemplo, y volviendo a la historia que les decía, ¿no es cierto? Si es que alguien tiene algo que puede vender, asegúrese de que usted no va a caer en el pecado de mentir al Señor, de engañar al Señor. Preferir, ¿sabe qué? Entregue todo ese bien y diga, ¿sabe qué? Ustedes vendan y ustedes se entregan. Yo no me meto en eso para no caer ni siquiera en tentación. El punto es, el Señor nos presenta en su palabra que la ley de Dios es mucho más allá de la letra. Los judíos creían en la letra de la ley. Creían que guardaban la ley porque simplemente mantenían unas normas externas. Pero en su corazón no había realmente entrado la experiencia de conocer, de vivir
de experimentar la ley de libertad. Y por ende nosotros que tener ahora este concepto. Somos llamados a ser hijos de Dios, pero si no estamos dispuestos a que Él penetre en nuestro corazón, que experimentemos su justicia, su ley, su vida en nosotros, seremos llamados hijos de otro Padre. Como dijo Jesucristo en Juan capítulo 8, versículos 31 al 38, dice allí la palabra de Dios. Y decía Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad ¿qué? Os libertará, os hará libres. Es decir, si ustedes permanecen en mi palabra, si escuchan mi ley y mi palabra que es verdad, y si ustedes saben de que esa es una de los dos lados de la moneda, donde la ley me muestra mi necesidad de Cristo y me empuja continuamente a Cristo, y estoy experimentando esa necesidad continua de Cristo, porque estoy viendo que la ley me llama a una relación, a una sumisión a Cristo, entonces puedo estar verdaderamente en una experiencia de discipulado con el Señor, y por esa misma experiencia conoceré por qué esa ley es de libertad y seré libre. Pero los judíos dijeron a Cristo: pero nosotros no somos esclavos de nadie, somos hijos de Abraham, nosotros no tenemos ninguna esclavitud de nadie. Y Jesús les dijo, versículo 34, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es ¿qué? Es siervo, es esclavo del pecado. Es decir, todo aquel que permanece, que continúa habitualmente en el pecado, no puede ser hijo de Dios, no puede ser libre, está en esclavitud. Y por eso cuando Dios nos da su ley, nos dio para justamente mostrarnos nuestra dependencia de Jesucristo, para que en esa dependencia de Jesucristo tengamos lo que significa una vida de experiencia de libertad, donde la ley nos abre esa mente, esa vislumbre de liberación del pecado, y podemos permanecer como hijos de Cristo. Dice allí, versículo 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero, versículo 38 dice, yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. ¿Cuál era ese Padre de ellos? ¿Cuál era el Padre de los judíos? ¿Era Abraham? ¿Era Jesucristo? Versículo 44 nos dice, vosotros de vuestro padre, ¿quién? El diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de la mentira. Es decir, cuando nosotros no estamos en sujeción a Cristo, cuando no estamos en esta experiencia de libertad con Cristo, si no estamos en esta comunión y nos deleitamos en guardar sus mandamientos, en estar en esta relación de decir, Señor, muéstrame en qué más necesito yo estar cerca de ti. Veo su ley, me doy cuenta que la dimensión de su ley es mucho más abarcante, mucho más profunda. Me muestra cada punto de mi vida donde me dice, necesitas de Cristo, necesitas más del Señor, busca más al Señor. Aquí no puedes tú seguir, tienes que seguir al Señor. Eso es lo que la ley hace. Entonces me lleva a Cristo, me lleva, como dice el apóstol, a Jesucristo, y me permite a mí entonces depender de Él para permanecer en libertad. Pero si es que nosotros estamos en los deseos de el enemigo, en la carne, en el pecado, entonces somos hijos del enemigo. Pero nosotros, nos dice el Señor Jesucristo, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Las palabras de Dios dadas audiblemente fue su ley. Las palabras que Dios habló en su palabra, las únicas palabras que no fueron escritas con puño humano, fueron los 10 mandamientos. Si somos de Dios, vamos a escuchar esa ley. Vamos a escuchar esos mandamientos y vamos a ver que son realmente una invitación del Señor a amarlo, a entregarnos, a conocerlo y aceptar nuestras vidas como nuestro soberano.
Que Dios nos ayude y nos bendiga en esta mañana a participar de esa experiencia. Es mi oración para todos nosotros hoy.